Hola a todos, es un placer estar con ustedes de nuevo por este medio de internet. Hoy vamos a hacer el paso 6 del estudio Nueva Vida en Cristo y paso 6 se llama Dios me habla. Empezando con oración como siempre, ¿verdad? Así que cometemos este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias por el tiempo, gracias por esta oportunidad de estar juntos por este medio. Señor, pedimos tu sabiduría a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a entender la palabra, no solamente entenderla, sino ser transformados por ella. Um, Señor, tu palabra es poderosa y eficaz para cambiarnos. Así que, Señor, que hagas tu obra en nosotros ahora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Paso 6. Dios me habla. Como siempre, hay un cuaderno ahí arriba, falso o verdadero. La primera dice, casi toda la Biblia es de origen divino. Uh, el engaño en esta pregunta es la palabra casi. No casi toda la Biblia es de origen divino. Toda la Biblia, 100% es de origen divino. Así que la respuesta es falso, porque toda la Biblia es de origen divino. Pero como dice casi, no casi. Así que falso. La segunda, toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia. Pues yo diría, sí, es verdadero. Si el Espíritu Santo vive en ti, porque has puesto tu fe, sinceramente has puesto tu fe en Jesucristo para tu salvación, el Espíritu Santo vive en ti. Y así el Espíritu Santo es muy capaz de ayudarte a entender la palabra. ¿Sí? Así que la respuesta es sí. Pero si el Espíritu Santo no vive en ti, aún si pides a Dios la ayuda de entender, no puedes decir que sería cierto, que sería verdadero. Se trata del Espíritu Santo viviendo en ti por fe, porque has puesto tu fe en Jesucristo y lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, y no estás confiando en tus méritos para ser salvo, porque no hay nada que puedas hacer para ser salvo. No mereces la salvación. Yo tampoco no merezco la salvación. Es un regalo de Dios. Así que por fe aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros y estamos en una relación íntima con Él a través de oración, y, leyendo la Biblia, conociéndole por su palabra, y por la oración y viviendo con Él cada día, rendiendo mi vida a su señoría en mi vida. Bueno, la tercera dice, para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella. Yo diría que sí. Y cuando dice meditar, quiere decir considerar, estudiar, profundizar, leer la palabra y concentrar en ella, estudiando la palabra profundamente. Este para mí es meditar. No es nada más que esto. ¿Ok? Bien. ¿Qué es la Biblia? Número 1 dice, ¿qué dice segundo de Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia? Segundo de Timoteo queda casi al final de la Biblia y lo estoy buscando aquí ahora. Sí, primero de Timoteo, segundo de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Así que el origen de la Biblia, inspirada por Dios. Así que viene de Dios. Y la segunda parte de la pregunta dice, en su opinión, ¿qué quiere decir inspirada?
pues inspirada es que es la fuente, el origen, la fuente de todo un movimiento. Si un movimiento es inspirada por alguien, pues empezó con esa persona. Entonces, en cuanto a la Biblia, la santa palabra de Dios, pues empezó con él, ¿sí? Así que él es como el autor, ¿sí? Él usó más que 40 hombres, de hecho, para escribir la Biblia, pero toda inspirada por él. Él controlando, poniendo pensamientos en la mente y los hombres escribiendo la palabra. Así fue, así la Biblia vino a estar o fue escrito así. Así es. Así que la tercera parte dice, este versículo dice que en un espacio y la escritura es inspirada por Dios. Pues, ¿qué dice? ¿Qué debemos poner en el espacio? La palabra toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y por eso, en la cuadra arriba, casi toda la Biblia es de origen divino. Es falso, porque aquí dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y justo antes de número 2 dice, ¿podría existir algún error en ella? Pues no, claro, no hay errores en ella. Tal vez hay errores en la traducción, porque los que escribieron la Biblia lo escribieron en griego, en hebreo y en... Perdón, estoy entre dos idiomas en mi mente. Hebreo, arameo y griego. Ahí está. Y, y la gente aún recién, todavía están traduciendo la Biblia, poniendo otras traducciones. Y tal vez hay errores en las traducciones, pero en los manuscritos originales, en sus idiomas originales, no hay errores. No hay errores. Es un tema profundo. Hay detalles ahí, pero el mensaje principal de la Biblia, que Jesús es Dios, que Jesús no tenía pecado, que Él murió por nosotros y con la fe puesto en Él podemos ser salvos, el mensaje es puro, es puro y del mensaje viene la salvación. Bien, dice en número 2, ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Hebreos 4. Estoy buscando. Hebreos 4, verso 12. Hebreos 4, verso 12 dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Entonces, ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? 4:12. Perdón, me equivoqué. El verso es 12. Yo leí otro verso. Verso 12 dice, perdón, ciertamente la palabra de Dios es vida y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Pues verso 12 habla como la Biblia es viva. La palabra de Dios es viva y puede tener un efecto, puede penetrar el corazón del ser humano. Y otros libros simplemente no lo pueden hacer. Número 3 dice, explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida. Pues para mí yo diría que la Biblia me puede convencer de cosas. Me puede ayudar a entender que he pecado, que he hecho mal. Me puede empujar hacia
el arrepentimiento, y también me puede causar vivir en santidad, vivir más conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Porque el Espíritu Santo trabaja o obra en mí mientras que estoy leyendo la palabra y me está convenciendo de lo que dice la palabra y pone pensamientos que tienen que ver con la palabra más fuertes en mi mente, para convencerme y para vivir más conforme al carácter de Dios, porque la palabra revela el carácter de Dios. Muy bien, a través de la palabra podemos conocerle, ¿sí? Como conocerle. Am, bueno, antes de seguir con donde dice el propósito de la Biblia, el número 4, voy a la derecha donde dice para hacer. Dice, ¿cómo le va con las lecturas bíblicas asignadas en cada lección? ¿Está leyendo un capítulo diario? Preguntas para usted. ¿Ha sentido al leer la Biblia que el poder de ella ha tocado su corazón? ¿Realmente si está siguiendo con las pautas o con las instrucciones aquí y están cumpliendo con lo que lo que dicen aquí? Realmente va a haber un cambio en tu vida, va a haber un cambio grande. Así que por favor que ustedes cumplan con lo que dice aquí a la mano derecha. Ejercicios para ayudarte a ser más fuerte en Dios. Es muy importante. Bueno, número 4, el propósito de la Biblia. Número 4, la Biblia le alimenta espiritualmente. Según de 1 de Pedro. 1 de Pedro viene después del libro de Hebreos. Hebreos, Santiago, 1 de Pedro. 1 de Pedro 2:2 dice, bueno, 1 y 2 dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Entonces, la Biblia alimenta espiritualmente. ¿Con qué es comparada la Biblia? Según 1 de Pedro 2:2. La Biblia se compara con leche para un bebé, ¿sí? Y la leche de mamá de un bebé le alimenta, le da todo lo que necesita a un niño, un bebé, digo. Pero el bebé no sigue así siempre, ¿verdad? Empieza con leche, pero tarde o temprano, cuando crezca, el bebé necesita comida sólida, comida diferente, que tiene que masticar y lo demás, ¿sí? Y nosotros, como seguidores de Jesús, cuando somos bebés en la fe, empezamos con la leche. Y la palabra es como leche, pero un vistazo de la palabra es como leche, ¿sí? Empezando aprendiendo poco a poco, pero cuando crezcas vas a profundizar más en la palabra y así es como comida sólida. Muy bien, ok. Dice, ¿qué le pasaría al cristiano, al seguidor de Jesús que descuida la lectura de la Biblia? Pues depende en usted. Depende las cosas que son tentaciones en tu vida. Cosas, aún no solamente tentaciones, pero cosas buenas que pasa en la vida también. Las necesidades de los niños, del esposo, de la esposa, trabajo, cosas así. Así que es disciplina
apartar tiempo diariamente para leer la Biblia. Ir, ir a la iglesia para escuchar un mensaje. Ah, yo diría, es como comida, pero es más como postre. Una persona no puede comer postre una vez a la semana y vivir sanamente. Van a morir tarde o temprano. Y es igual con el discípulo de Jesucristo. Un siguiente de Jesús necesita comer diariamente. ¿Sí? Y muchas veces al día, de hecho, cada día. Así que es necesario alimentarnos con la lectura, con la leche pura de la palabra de Dios diariamente. Y cuando vas a la iglesia, domingo, es como postre, ¿sí? Es como disfrutar el compañerismo de otros que están buscando a Dios también, y que conocen a Jesús también. Y es más dulce, es como postre, pero necesitas comer cada día con la lectura de la palabra y lo puedes hacer en la casa, pero es una disciplina. Número 5. La Biblia le guía en la vida diaria. Salmo 119, verso 105. Entonces, Salmo es en el Antiguo Testamento, casi en la mitad de la Biblia. Lo vas a encontrar el libro de Salmo. Y Salmo 119, verso 105. Este es el salmo más grande, de hecho, el libro más grande de la Biblia, o el capítulo más grande de la Biblia, digo. 119, 105. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces, ¿con qué se compara la Biblia? Pues es como lámpara, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve una lámpara? Pues una lámpara da luz, brilla, para que podamos ver. Y espiritualmente hablando, necesitamos no solamente ojos normales, pero espiritualmente ojos que puedan ver o distinguir o percibir las cosas espirituales. Y este tipo de ojo viene de la lectura de la palabra, el conocimiento de Jesucristo, el Espíritu Santo habitando en ti. Y solamente puedes ver las cosas espirituales que no se ven con ojos normales. Aquí está mi mano, lo veo. Este tipo de vista no estamos hablando de esto. Estamos hablando de cosas que solamente alguien puede ver espiritualmente. Y la Biblia nos ayuda a ver estas cosas. La vida es espiritual. La alma, cada persona tiene una alma y la alma va a vivir para siempre. El cuerpo muere, pero el alma nunca. Y el alma va a estar con Dios para la eternidad o lejos, separados de Dios, en el infierno para siempre. Y solamente la persona que ha puesto su fe en Jesucristo y le conoce de manera íntima, como amigo, pero mucho más que amigo, esta persona, su alma estará en la presencia de Dios para siempre. Dice, vivimos en una época de confusión. Hay muchos maestros, iglesias y amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. Número 6. ¿Es la Biblia la autoridad final en su vida? Lea Hechos 17, verso 12 y 10 y 11, digo. Hechos viene justo después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego viene Hechos. Y estamos buscando capítulo 17, verso 10 a 11. Lo he mencionado anteriormente, pero si la Biblia tuya tiene palabras, no está igualito a la Biblia mía, lo que vas a ver es que quiere decir la misma cosa, tiene el mismo significado.
ustedes saben que hay diferentes maneras de expresar la misma cosa. Ahí vienen las traducciones de la Biblia. Así que mi Biblia lo tiene escrito de una manera y la Biblia tuya tal vez tiene escrito de una otra manera, pero quieren decir la misma cosa. Estoy seguro que ves esto. Así que Hechos 17, 10 y 11. Es la Biblia la autoridad final en su vida. Dice, así que, sí, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por ahí. Algunos, me equivoqué de nuevo, perdón. Es capítulo 17, pero versos 10 y 11. Verso 10 dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Entonces, ¿qué costumbre tenían los creyentes de Berea que es digna a imitar? Pues Pablo estaba predicando, el apóstol Pablo estaba predicando, explicando el evangelio a ese pueblo, y los de Berea investigaron, buscaron en las escrituras para averiguar si lo que él estaba enseñando estuvo conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Ellos buscaban en las escrituras para averiguar si era cierto o no. Y es muy recomendable. Yo soy un hombre y puedo fallar. Creo que el mensaje que estoy comunicando aquí en estos videos es cierto. Claro que sí es cierto. Pero no simplemente confían en mí, en mi palabra, mejor confiar en la palabra de Dios. Así que buscan la palabra de Dios para averiguar si es cierto, sí o no. Por eso estoy leyendo los textos, no simplemente diciendo lo que opino yo. Y mejor que ustedes están buscando en tu Biblia también los textos para que seas convencido de corazón que lo que les digo es cierto porque está escrito en la Biblia. Bien. Número 7 dice, la Biblia le ayuda a no pecar. Salmo 119, verso 11. Y Salmo 119 de nuevo. Ya estuvimos ahí leyendo en este capítulo. Verso 11 dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Tus dichos o tus palabras, tal vez la Biblia tuya no usa la palabra dichos, pero escondido tesoro las palabras, los dichos tuyos en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Qué significa en mi corazón he guardado o atesorado tus dichos? Pues para mí es memorizar la palabra de Dios, porque no siempre llevas Biblia. A veces en tiempos de tentación o si estás desanimado, puedes recordar lo que has memorizado de la palabra de Dios para animarte, ¿sí? Y para no caer por ejemplo, miedo o algo así. Puedes reforzar tu alma, tu vida espiritual por haber memorizado la palabra de Dios. Bueno, la Biblia le ayuda a crecer. Ya leímos este verso, creo, pero vamos a leerlo de nuevo. Segundo de Timoteo, muy casi al final de la Biblia.
justo antes del libro de Hebreos. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es útil para, inspirada por Dios y útil para enseñar, número 1, número 2, reprender, 3, corregir y 4, instruir en la justicia. Depende en la traducción que usas, ¿no? Dice, el que se deja guiar por la Biblia será enteramente preparado o capacitado para toda buena obra. Tenga cuidado cuando alguien le dice que la Biblia no es suficiente y le exhorta a buscar sueños y revelaciones adicionales a la Biblia. La Biblia es completamente suficiente para orientarle en su vida cristiana o en su vida de un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, ¿sí? Número 9. ¿Le cuesta tener fe a veces? ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe según Romanos 10, 17? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romanos capítulo 10, verso 17. Así lo dice mi Biblia. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, la manera de aumentar la fe es oír la palabra, ¿sí? Leer en voz alta si quieres, o si no está bien, porque con la lectura estás oyendo más o menos, ¿no?, la palabra. Así que ser familiarizado con la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Muy bien. Su contenido es una colección de 66 libros dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Y ahí tiene las categorías del Antiguo y Nuevo Testamento. Dice en la cuadra, escucharla voy a tener problemas con esta palabra, congréguese en una iglesia donde enseñan fielmente la palabra de Dios. Estudiarla. ¿Está leyendo su Biblia diariamente? Anote en un cuaderno lo que usted aprende de sus lecturas diarias, ¿sí? Apéndice 4, si tienes el libro en mano, hay un apéndice al final de la Biblia y está apuntando a apéndice 4. Si no, tal vez está en línea también. En buen lugar para comenzar es con los libros de Juan, Hechos, primero de Juan y Romanos. Meditar en ella. Vea para meditar en el cuadro al lado. Para meditar en el cuadro al lado dice ahí en página 17, la misma página, dice, para meditar. Josué 1:8 nos manda a meditar en la Biblia de día y de noche, o sea, todo el tiempo. Sugerimos la siguiente manera de meditar continuamente en la Biblia. De su lectura bíblica diaria, copie un versículo en un papel pequeño o libreta. Llévelo en su bolsillo o cartera o peguelo en un lugar visible, en el espejo o el refri o algo así, para poder repasarlo muchas veces durante el día. Al meditar en su versículo, pregúntese, ¿qué quiere Dios enseñarme? O ¿cómo debo poner en práctica este pasaje hoy en mi vida? Son cosas muy prácticas y muy básicas para aumentar la fe, para crecer fuertemente en Dios.
y los recomiendo que lo hagan. Son consejos muy buenos, ¿sí? Memorizarla en el cuaderno abajo. Se asigna un versículo para memorizar en cada lección. Es muy importante cumplir con esta tarea porque una vez que tenga el versículo memorizado, está guardado en su mente para usarlo en el futuro. Y el final dice obedecerla. Lea Santiago 1:22 y lo voy a dejar para ustedes que lo hagan. Santiago viene muy al final de la Biblia, capítulo 1, verso 22. Resuma en sus propias palabras el pensamiento de este versículo. Lo voy a dejar para ustedes como tarea, ¿ok? ¿Qué hizo Esdras con las escrituras? Esdras 7:10. Apunte 3 cosas. Esdras viene en el Antiguo Testamento, o sea, casi al final del Antiguo Testamento. Así que búscalo y apunte las 3 cosas. Muy bien. Para crecer, ahí dice a mano izquierda, dice lea Hechos 15 hasta 21, un capítulo por día, y memorice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, este versículo, ¿sí? En la Reina Valera o en la nueva versión internacional. Si quieres, tienen las 2 opciones ahí. Y estoy leyendo yo en mi Biblia de la nueva versión internacional, para que sepan. Muy bien, entonces este es todo para hoy. Que siguen fuerte en el Señor y que estén alimentándose en la palabra diariamente. Muy bien, ¿ok? Hasta la próxima vez cuando vamos a ver paso 7, hablando con Dios. Dios les bendiga. Bye bye.